esto es una presentación para la UCO Formación Integral, es del ciclo inicial, segundo semestre, año 2021, que está a cargo del docente Rolando Resun, ¿sí? Bueno, primero que nada queríamos agradecerle a la profesora por este momento, este tiempo que nos está dedicando para hacer esta entrevista. La profesora es la titular Alicia Rodríguez Ferreira, es docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y bueno, y titulada en la producción del espacio residencial y formación subjetivas en barrios populares de Montevideo, en la urbanización capitalista neoliberal y sentidos de pertenencia y alteridades en el barrio Flor de Maroñas, que esa fue la defensa de su tesis del doctorado, ¿sí? Hoy, en el día de hoy, teníamos que desarrollar, identificar y caracterizar una práctica integral que se realice en la Universidad de la República, y en este caso, la temática que nosotras decidimos tratar es sobre las prácticas EFI. ¿Sí? Y bueno, ahora le vamos a hacer a la profesora unas preguntas, para que ella, bueno, muy amablemente pueda ir respondiendo. Y bueno, queríamos que nos contara un poquito, bueno, brevemente, o como a usted le parezca, ¿qué se trata bien la práctica EFI que realiza la Facultad de Psicología? Bien, bien. Ahora entiendo por qué le dicen la EFI, claro, porque le dicen la práctica EFI. Bien. A ver, capaz que lo primero en realidad es empezar diciendo que, claro, está bien, las prácticas en espacios de formación integral precisamente están concebidas como espacios curriculares para la formación de los estudiantes, bueno, a partir del contacto directo con los problemas, con la realidad, con los distintos campos de problemas en los que trabajamos, ¿no? Desde la psicología. Yo en realidad, no yo sola, sino nosotros, por ejemplo, yo formo parte de un EFI, coordino un espacio de formación integral, ¿sí? En relación al cual los estudiantes desarrollan una práctica, pero el espacio de formación integral va más allá, trasciende, digamos, la pasantía de los estudiantes. ¿Me explico? No es solamente el espacio de formación integral, se llama interdisciplina, territorio y acción colectiva, interacción colectiva, que conformamos un conjunto de docentes, estudiantes de grado, de posgrado, y también egresados y egresadas de la Facultad de Psicología, del Instituto de Educación Física, del Instituto Superior de Educación Física, hasta hace poco también estuvo arquitectura, y antes estuvo trabajo social. Entonces nosotros tenemos como ese espacio interdisciplinario, elemento fundamental para un espacio de formación integral, ¿sí? Tenemos ese espacio, trabajamos en un barrio, trabajamos en el barrio Flor de Maroñas de Montevideo, venimos trabajando hace 10 años en ese barrio, ¿sí? Entonces, hemos venido desarrollando distintos proyectos, distintas propuestas de trabajo, en intervención, en extensión, en investigación, digamos, tratando de articular ambas cosas. Ahí tenemos otro componente fundamental de la integralidad, ya les nombraba antes la interdisciplina, ahora la articulación entre la investigación, la enseñanza, la extensión. Y entonces es un espacio permanente que nosotros tenemos de trabajo, digamos, en el barrio, por el cual los estudiantes transitan. ¿Se entiende? Los estudiantes pasan por este espacio de formación integral. A veces lo hacen en el formato práctica, ¿sí? Nosotros presentamos una propuesta para el módulo, ustedes todavía no llegaron ahí, van a llegar el año que viene, ¿no? Para el módulo de prácticas y proyectos, presentamos una propuesta a ese módulo, pero otras veces no, y lo que hacemos es un llamado
a estudiantes que se integran directamente al proyecto en la modalidad de integración a proyectos e institutos. No sé si ustedes conocen esa modalidad. Los estudiantes pueden integrarse a un proyecto, pueden integrarse a un programa, a un instituto, a un centro de investigación, ¿sí?, como parte del equipo, y desarrollar así su trabajo, se le acredita, digamos, para su currícula. ¿Me estoy explicando? Sí, sí. Y esa manera que usted nos comenta, ¿eso sería anual o cómo los alumnos podemos acceder? Por ejemplo, ¿es en el correr de toda la carrera o tipo lleva 2, 3 años o es solamente por un semestre, por un año en particular? En realidad la experiencia que nosotros hemos hecho, primero como que no evitamos que los estudiantes desarrollen pasantías semestrales, porque nos parece muy poco tiempo. Entonces, en general, lo que planteamos es empezar en junio o en mayo, y terminar en mayo del año. Entonces, curricularmente lo planteamos como una actividad anual, digamos, ¿no? O sea, anual un año, no Sí, sí, sí. anual 9 En el meses. correr de 12 meses puede ser en cualquier momento del periodo. No, todo el periodo. Todo Claro, el pero periodo, usted incluso. decía que nos podemos sumar tipo en mayo como en junio, por ejemplo. No Claro, necesita ser en enero. si te sumás en mayo y en junio, vas hasta mayo y o junio del año siguiente. Ahí está. Y eso es por cupos, ¿no? No es que se pueda anotar toda la gente que En quiera. realidad, los docentes podemos integrar a a los proyectos que coordinamos, o los que, hasta 3 o 4 estudiantes en esta modalidad. Por año. Sí, cada vez, ahí está. O sea, cada vez que se abra el llamado, digamos, ustedes pueden ingresar a 3 estudiantes. Sí, ¿Y o esa 4, creo que categoría ahora cómo son la hacen? 4. Lo que a veces hacemos también es como dentro de este espacio de formación integral, a veces desarrollamos distintos proyectos, ¿sí? Un proyecto de investigación, un proyecto de extensión, a veces podemos tener 3 o 4 estudiantes en cada proyecto. Ah, perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí. Y en el caso de que tenga muchas personas inscriptas, ¿cómo es que ustedes evalúan o cómo ustedes toman la decisión de elegir qué estudiante? Hacemos una entrevista. Le pedimos en general pedimos una breve carta de motivación, digamos, y bueno, luego de ver un poco esas cartas, hacemos una entrevista. Otras veces lo que nos ha pasado también es que el estudiante viene, golpea la puerta y dice: yo me enteré y conozco este proyecto, me interesa y me quiero integrar. Ahí hacemos una entrevista, no hacemos ningún llamado, digamos. Ese es un mecanismo que tiene la facultad para lo que hacemos ahí después es presentarle la propuesta a la comisión de carrera para que la comisión de carrera la estudie. Y Alicia, sí, cuéntanos un poquito cómo es que se desarrolla la práctica EFI, cómo es que ustedes siguen el paso a paso, o sea, la metodología desde que inician el proyecto, por ejemplo, cómo puede surgir un proyecto para una práctica. Bueno, lo que pasa que, claro, como les decía, acá como hace 10 años que estamos en el barrio trabajando, ya tenemos una continuidad y hemos tenido modalidades muy diversas de trabajo, digamos, sobre todo con los estudiantes. Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, en los últimos estudiantes que se habían incorporado, se incorporaron en el 2000, con el tema de la pandemia, los tiempos vieron que se alteraron totalmente. Se incorporaron en el 2019 y hicieron su parte curricular hasta el 2020, pero en realidad se fueron ahora, dejaron en el 2021. Ellos, por ejemplo, se incorporaron al equipo docente, participaban de las reuniones de equipo, nuestras habituales, y se incorporaron particularmente a un proyecto de investigación que nosotros veníamos haciendo en el barrio Flor de Maroñas,
lo que pasó entre el 2017 y el 2020 fue que la Intendencia desarrolló una intervención urbana muy importante, reacondicionando una plaza, la plaza principal del barrio, digamos, la plaza como más céntrica del barrio, y construyó un complejo cultural. Entonces el proyecto de investigación lo que hicimos fue acompañamos el proceso de lo que fue, digamos, el proyecto que se les presenta a los vecinos. Después ellos implementaron toda una forma de organización con comisiones, con plenarios, porque a la Intendencia le interesaba que fuera un proyecto participativo, digamos, ¿sí? Entonces acompañamos todo el proceso durante toda la obra, el reacondicionamiento, la construcción del complejo cultural, hasta que se inauguró en el 2020. ¿Tá? Los estudiantes particularmente se integraron a ese proyecto, por ejemplo, para que tengan una idea. Los dos estaban como en el mismo... había un componente importante del proyecto que era cómo la transformación de un espacio público barrial como la plaza, en relación a la cual los vecinos tenían un vínculo histórico muy importante, porque ahí hay un escenario de carnaval, hay una cancha de baby fútbol, había una policlínica comunitaria, todo en esa misma plaza, digamos, además del espacio abierto propiamente de la plaza. Entonces nos interesaba mucho cómo un proyecto del Estado, digamos, ¿no? Gubernamental, que intervenía en ese espacio tan significativo para los vecinos, iba a impactar en la historia de relación que los vecinos tenían con esos espacios. Entonces, como ISEF, el Instituto de Educación Física, viene desarrollando prácticas desde hace años con un grupo de veteranas, ¿sí? de mujeres en general, hay un varón, pero la mayoría son mujeres. Se ha conformado un grupo estable de veteranas que, bueno, que desarrollan actividad física, pero es un espacio sobre todo también como de pertenencia, de socialización, de disfrute, de estar con otras, de compartir espacios, digamos, de disfrute, no solo de actividad física, sino de, qué sé yo, salen, van, hacen paseos, cosas por el estilo. Entonces, Educación Física venía trabajando con ese grupo. Entonces, los estudiantes que se incorporaron de psicología, se incorporaron a ese grupo, articularon con los estudiantes de Educación Física que venían trabajando ahí, y realizaron una serie de talleres en donde lo que buscaron fue recuperar, digamos, con las veteranas, la historia del barrio. ¿Tá? Un poco la historia del barrio, ¿no? Como había ido recordando como momentos históricos bien particulares, y sobre todo la memoria colectiva vinculada a la plaza, que era el lugar que se estaba transformando, ¿no? Que era lo que había pasado históricamente con esa plaza, cómo era antes, cómo era... y bueno, nada, ahí por ejemplo los estudiantes hicieron ese trabajo, ¿tá? Como un ejemplo. Después se incorporaron a otras tareas de la investigación, digamos, ¿no? A toda la parte de análisis, a toda la parte de elaboración del informe. Yo no sé, eso te iba a preguntar justo. Entonces, básicamente, la tarea que realizaban los alumnos era trabajar con las personas involucradas en ese proyecto, principalmente con esas señoras y con el Instituto de Educación Física, ¿no? Bueno, para quien dice ver la historia de la plaza antes de la obra que iba a realizar la Intendencia, como para dejar algo plasmado, ¿no? Que no se perdiera la historia. Esa fue su tarea. Y después trabajaban internamente con ustedes en lo que era capaz que desarrollar el proyecto y qué otras cosas más hacían, por ejemplo, los alumnos. Y después, por ejemplo, bueno, claro, acuérdense que vino la pandemia, ¿no? Sí. la mitad de... Entonces, bueno, ahí trabajaron bastante con nosotros. Nosotros hicimos, convocamos en un momento a reuniones por Zoom al comienzo de la pandemia para ver cómo
para ver cómo estaba el barrio, qué estaba pasando, ¿no? Como no estábamos yendo y demás, hicimos unas reuniones por Zoom con vecinos, y ahí los estudiantes participaron como uno más. Hicieron entrevistas en ese momento con, no sé si ustedes conocen lo que es el SOCAT, que ahora en realidad está cerrando. El SOCAT era un programa del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora cerró, era un espacio de articulación interinstitucional. Entonces también tuvieron contactos, entrevistas, conversaciones con los integrantes de ese espacio, sobre todo ahí para poder valorar qué cosas estaban pasando en la pandemia en el barrio, digamos, y cómo se estaba trabajando y qué se estaba haciendo. Bueno, se implementaron ollas populares, como en tantos lugares, ¿no? Entonces, bueno, ahí el 2020, sobre todo el primer semestre, fue como el más complicado en esto como de la no presencialidad en el barrio. Entonces se dedicaron mucho luego también como, bueno, a analizar los talleres que habían realizado, a elaborar el informe, ¿no? Y participando de las reuniones de equipo, que nosotros mantuvimos las reuniones de equipo semanales, en donde, por ejemplo, también nosotros tenemos una forma de trabajo que nos reunimos semanalmente, y una vez por mes la dedicamos como a abordar cuestiones conceptuales, ¿no? Entonces ellos participaban de esas instancias, preparaban, hacían lecturas, qué sé yo, cosas por el estilo. Presentaron sus propios trabajos finales de su pasantía curricular, los trabajos finales que hicieron, los presentaron en reuniones de equipo en donde los discutimos. Perfecto. ¿Eso, Nasira? Otra cosa también que hicieron los estudiantes en el marco de esta investigación fue, porque otra dimensión que también nos interesaba mucho trabajar, tenía que ver con la accesibilidad. O sea, el barrio Flor de Maroñas es un barrio muy heterogéneo, hay personas que viven hay desigualdades importantes dentro mismo del barrio, ¿no? Sobre todo en términos residenciales. Algunos viven en cooperativa de vivienda por ayuda mutua, otros en complejos construidos por las políticas de vivienda. Otras personas han ocupado terrenos y han construido asentamientos, digamos, y las condiciones habitacionales son bastante precarias. O sea, hay una diversidad muy grande de habitantes en el barrio. Entonces, una de las cosas que nos preocupaba también era cómo esa diversidad se iba a expresar en este nuevo complejo cultural que se construyó. Entonces, se hicieron también talleres, por ejemplo, con un grupo de vecinas de un complejo habitacional que queda a unas 8 cuadras más o menos de la plaza, ¿sí? Como para tener una idea de cómo las vecinas transitan por el barrio, si van a la plaza habitualmente, si no van, cómo estaban viendo este proceso de transformación de la plaza, conocer un poco su vida cotidiana, digamos. Bueno, ahí participaron estudiantes también, junto con las docentes. Claridad la pregunta, digo, porque como hablamos de interdisciplina, claro, hablamos de otras materias. Había uno que a mí me interesaba que era con la facultad de veterinaria, para trabajar la discapacidad con animales de compañía y todo eso, pero entonces se conjugan ahí veterinaria, psicología, salud. Digo, ¿cuál es el aporte desde ese sentido? Frente a las otras disciplinas, ¿qué caracteriza a la psicología? Bien. Bueno, a ver, miren, por ejemplo, en este proyecto, o sea, les hablo de este proyecto pues lo más próximo, digamos, ¿no? Pero en este proyecto particularmente, bueno, por un lado está como todo este tema de
que lo veíamos a través de la historia, esto de las memorias colectivas, ¿no? Pero también a través de los significados que tienen para las personas las transformaciones de los espacios que son como muy relevantes para las organizaciones, no las personas individualmente consideradas, sí, sin duda también, pero para las organizaciones barriales que se han conformado como organizaciones barriales, una comisión de fomento de vecinos, un club de baby fútbol, digamos, en relación a esos espacios, ¿sí?, que se transforman en muy poco tiempo. Lo que aportamos fue como la mirada de la dimensión de los procesos subjetivos que están involucrados en la relación de las personas con los espacios, ¿sí? Cosa que no es muy común en la psicología. Esto es una perspectiva más que nada de la psicología ambiental, que tiene poco desarrollo en nuestro país. Hay una perspectiva que es la psicología ambiental comunitaria, que es la que de alguna manera tiene como mucho lugar en esto, ¿no? Bueno, ¿qué significado tienen los espacios que habitamos en nuestras vidas? ¿Qué significado tienen los espacios que habitamos en lo que somos como personas? Piénsense ustedes, por ejemplo. Pensémonos las trayectorias habitacionales que tenemos en nuestra vida y cómo nos constituyen como personas esos espacios, ¿sí? Entonces, conocer, comprender esta relación permite, de alguna manera, bueno, acompañar este proceso de transformación de esos espacios, aportando reflexión a lo que va aconteciendo mientras la transformación de esos espacios se va dando. Después, todo lo que tiene que ver con los procesos más, con lo que hace a la participación, digamos, ¿no? A cómo se da esa relación sumamente compleja entre el Estado, o entre el gobierno, entre los actores gubernamentales y las organizaciones vecinales, para decir, vamos a cogestionar este lugar, lo vamos a gestionar conjuntamente. Bueno, ahí, ¿qué es participar? ¿Cómo se participa? ¿Cómo se promueve o no? ¿Cómo se obstaculiza esa participación? ¿Qué dicen los vecinos y cómo los vecinos qué lugar tiene para los vecinos y para esta historia de organización y de gestión de esos espacios, que bueno, que se construya un complejo cultural y que la Intendencia les plantee cogestionarlo. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones, nosotros decimos, cuáles son las dimensiones psicosociales involucradas en los procesos de participación? ¿Sí? Y entonces ahí, bueno, fuimos como encontrando distintas cosas que fueron pasando y fuimos acompañando esos procesos. Perfecto. Y te hago otra pregunta, Alicia. ¿Este espacio EFI que tú coordinas, tiene un espacio físico ahí en Flor de Maroña, solo ustedes lo coordinan desde la facultad, o cómo es que llevan a la práctica todas las reuniones, por ejemplo, o el trabajo de campo y eso? No, en realidad no tiene como, no tiene un espacio físico, utilizamos los espacios que tiene el barrio. Particularmente el teatro, por ejemplo, que tiene locales de reunión. Ahora está el complejo cultural, quizás empecemos también a usarlo, más allá como de las actividades con la gente, con las personas del barrio, poder usarlo nosotros también. Pero no, básicamente, así, las reuniones nuestras, bueno, recién ahora, hace unos meses que empezamos a hacerlas en forma presencial, las reuniones de equipo. Pero si no, no es un local, depende del tipo, no es como ir a una escuela, digamos, ¿no? Depende del tipo de trabajo que se haga, a dónde se va, cuáles son los lugares y los espacios concretos en los que trabajamos.
Bien. O sea que si algún compañero se quisiera acercar al equipo de ustedes, tanto sea para conocer el trabajo o porque a futuro le interese integrarse al equipo o algo, ¿cómo pueden hacer ellos para poder comunicarse con ustedes o encontrarlos, ubicarlos, saber cómo ustedes, esa trayectoria que tú dices de 10 años, dónde la pueden encontrar para conocerla? Bueno, se pueden comunicar, por ejemplo, como se comunicaron ustedes, de la misma forma. Y para conocer esa trayectoria, bueno, algunas cosas tenemos escritas, tenemos algunos artículos, y eso, podemos como pasarles las referencias de los artículos que tenemos escritos. Alguno, por ejemplo, estoy recordando ahora uno que se publicó no hace mucho, que particularmente ahí trabajamos sobre la relevancia de los espacios de formación integral para la formación en psicología comunitaria, que es lo que hacemos nosotros, lo que hago yo, básicamente lo que hacemos con las compañeras que integramos de psicología a este espacio. ¿Tá? Ese es un artículo que lo escribimos con Sandra López, está publicado en la Revista Interamericana de Psicología, creo, que Sandra López ahora ya se jubiló, pero era la compañera que estaba trabajando allí, de psicología también. Y después tenemos artículos escritos con ISEF también, sobre este proyecto y sobre otras cuestiones. Hay otro artículo también que hace referencia a la integralidad, que lo publicamos en la revista Producción de Conocimiento en la Integralidad, que no sé, es una revista a la que ustedes accedieron, ese es un artículo que tiene unos años, pero que también hablamos sobre, ahí hablamos más que nada, es como que tenemos algunos artículos escritos sobre qué implica la docencia y los procesos de enseñanza y de producción de conocimiento y de extensión en el marco de la integralidad, y otros que hemos escrito sobre los temas que trabajamos. ¿Sí? Por ejemplo, todo este tema de la transformación de los espacios públicos. Pero eso, se conectan con nosotros y nosotros les damos las referencias de estos materiales. Perfecto. Ahora vamos a otra. Te vamos a hacer un montón de preguntas, Alice. Ya que te tenemos ahí, te vamos a sacar jugo. Dale. ¿Cómo coordinan ustedes los trabajos interdisciplinarios con otras instituciones? ¿Es complicado hacer eso? ¿Es fácil? ¿Qué herramientas utilizan? ¿En qué se basan para, por ejemplo, llamar a la facultad o el Instituto de Educación Física y no llamar a la Facultad de Medicina o no sé? Está bárbara la pregunta. Mirá, está muy bien la pregunta porque me parece que seguramente hayan distintas experiencias de construcción de esto que llamamos interdisciplinas o procesos interdisciplinarios. Particularmente en nuestro caso, es muy concreto lo que pasó. ¿Ustedes conocen el Programa Integral Metropolitano? Yo algo he leído, sí. Bueno. Como que fueron de los principales que se hicieron y de ahí salieron, ¿no? Como, no ramificaciones, pero así. El Programa Integral Metropolitano es un programa central en la universidad, digamos, no pertenece a ninguna facultad. ¿Ah? Entonces, ellos trabajan en el municipio F, que es donde estamos nosotros. La Flor de Maroñas es uno de los barrios del municipio F. Y entonces, en el 2010, en el barrio Flor de Maroñas, estábamos trabajando en la Facultad de Psicología, el Departamento de Trabajo Social y el Instituto de Educación Física. Y estábamos todos haciendo cosas por separado. Entonces vinieron los compañeros del programa de Integral Metropolitano, porque esa es su tarea, ¿no? Articular que los servicios de alguna manera nos relacionemos, vinieron y nos convocaron. Y ahí empezamos a articular entre nosotros, digamos. O sea, ¿por qué nosotros? Porque éramos los que estábamos trabajando en el barrio. Entonces, si estábamos trabajando en el barrio, fue como, bueno, ¿cómo estamos viendo el barrio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de cosas estamos haciendo? Y bueno, nada, y ahí empezamos a trabajar juntos. Después se fue de trabajo social, dejó, digamos, de trabajar en el barrio,
entonces por cuestiones de organización de ellos, entonces bueno, dejaron este equipo que veníamos armando, y por ejemplo, cuando presentamos este proyecto de investigación que les decíamos, nosotros llamamos arquitectura, porque dijimos, acá necesitamos arquitectura, si lo que se está haciendo es transformar un espacio, intervenir, desarrollando una intervención urbana en un espacio público barrial. Necesitamos arquitectura, entonces ahí lo llamamos nosotros. Terminamos el proyecto ahora y ellos dejaron, nos quedamos con educación física. Entonces, se van dando como distintas formas, y es un proceso de aprendizaje mutuo muy interesante, muy interesante. Y con los estudiantes, digamos, hemos probado distintas cosas. Pero en general lo que buscamos es que armen equipos, ¿sí? Subequipos, equipos pequeños, digamos, entre estudiantes de educación física y entre estudiantes de psicología para desarrollar una intervención concreta en el barrio, o un trabajo concreto en el barrio. Y bueno, nada, y ahí se da de todo. Hemos tenido, a lo largo de estos años, hemos tenido espacios de supervisión comunes, espacios teóricos comunes, o sea, hemos ido probando distintos dispositivos de enseñanza-aprendizaje, digamos, para la formación interdisciplinaria. No sé si te respondí. Sí, está bien. Y bueno, ¿y qué consideras tú, Alicia, o qué cosas consideras que serían importantes o que se podrían modificar como para mejorar este tipo de prácticas? O sea, en realidad, ¿tú consideras que haya algo que haya que mejorar para que estas prácticas se puedan llevar de mejor manera? Sí, sobre todo lo que hay que mejorar es la organización. Digamos que la universidad, el mundo universitario y el mundo académico no es lo que más jerarquiza el trabajo en extensión universitaria y en la integralidad. Si bien es una política y un lineamiento político institucional que ha tenido su historia, digamos, en la propia universidad, no siempre es lo que más se jerarquiza. Entonces, muchas veces para quienes desarrollamos este tipo de docencia, digamos, se constituye en un trabajo que lleva mucha energía, lleva mucho esfuerzo. Coordinar con otros servicios universitarios, tener prácticas interdisciplinarias, ir al barrio, trabajar en el barrio, sistematizar lo que haces, lleva muchísimo tiempo. No es lo mismo que dar una clase en el salón, ¿sí? Y esos tiempos no siempre, y esos esfuerzos, digamos, no siempre son o están reconocidos y valorados en nuestro trabajo como docentes. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en la forma en que en los concursos se realizan las puntuaciones de las actividades que los docentes realizamos, ¿sí? Docencia tiene 24 puntos, investigación tiene 26 y extensión tiene 10. ¿Tá? Entonces, no es, digamos, la extensión universitaria no es lo más valorado. Entonces, si ustedes me dicen qué habría que mejorar, habría que mejorar la organización del trabajo en la universidad para que de verdad la formación de ustedes como estudiantes, como futuras profesionales, pueda desarrollarse en este tipo de espacios, que me parece que es fundamental, porque son los espacios donde toman contacto con los problemas, con los temas, donde
ponen a jugar, se ponen a jugar ustedes. Se ponen a jugar, cuando ellos se ponen a jugar de cuerpo entero, porque tienen que estar ahí coordinando un taller, viendo a ver qué pasa, cómo responden, qué hacen, ¿no? Pensé y planifiqué determinadas técnicas y fui ahí, no funciona. Bueno, se ponen a jugar ahí las cosas. Entonces, ahí es donde desde mi perspectiva, es ahí donde se desarrollan procesos de aprendizaje significativos que quedan en la piel, digamos, ¿no? Entonces, el tema es que para desarrollar eso, bueno, para sostener realmente procesos de formación, y no que para ustedes sean como prácticas aisladas, ¿no? Me parece que es como, hay que transformar muchas cosas. Hey, nos llevas a otra pregunta que teníamos también pronta, que es, ¿qué conoces tú, o si es que sabes, cómo es la coordinación de estas prácticas en el interior? Porque, por ejemplo, nosotros somos del interior, nacidas de Cerro Largo, y yo estoy en Rocha en este momento. Ninguna está en Montevideo, por lo tanto, se nos puede dificultar mucho el hecho de poder ir a Montevideo, realizar una práctica con ustedes, no porque no quieramos, sino porque en sí el gasto, etcétera. Y tal vez sabemos o somos conscientes de que en el interior no se realizan, capaz que con la frecuencia o como en Montevideo. Y ahí capaz que tú puedes decir, no, mira, tengo conocimiento de tales prácticas que se llevan a cabo en tales lugares del interior, por ejemplo. Nacira estaba levantando la mano hace un ratito. Ah, sí, ¿Nacira? Sí, perdón, es que yo con esto que tú venías contando de lo poco reconocida que es la extensión, que se refleja en esto de la puntuación y todo eso. Parece un poco paradójico porque leyendo todo lo de la segunda reforma universitaria, escuchando a Arocena, o sea, leyendo a Arocena y todo eso, como que la extensión se convierte, por eso, en los papeles, yo tenía entendido que se convertía en uno de los pilares de la formación. Incluso leemos a Carrasco con esto de la mirada crítica, alternativa, y después otras reflexiones que hemos tenido también en esta materia que se llamaba métodos y herramientas para la extensión, que adquirimos mucha información. Y bueno, y llegamos a la conclusión, leyendo eso, que sin una práctica de extensión es como que incompleta la educación de los universitarios, ¿no? ¿Por qué no te acerca a la gente y a la realidad y todo eso? O sea, como que no nos desprendemos, o sea, siempre en nuestros zapatos y no mirar desde los del otro, ¿no? Y parece un poco paradójico con esto que tú lo traes, digo, bueno, creo que es algo, es como un vicio de toda institución tener alguna falencia, ¿no? Que nunca refleje fielmente lo que dicen los reglamentos y los papeles en la práctica. Pero y con todo esto de la masividad también, ¿no? Que ahora, por lo menos este año, también tendría que ser como un darle una fuerza a la extensión, pero la pandemia también juega en contra, ¿no? Es decir, esto de la virtualidad, cómo se pueden hacer proyectos de extensión desde la virtualidad, es como medio también, son opuestos, vamos a decir, son realidades opuestas, la virtualidad y la extensión. Y bueno, y era por eso, porque me llamó la atención, entonces quería comentarlo, porque en el trabajo, en todo en el marco teórico, siempre estamos recalcando de lo importante que es la extensión para la UDELAR, de cómo se embandera y se empodera de eso, que revive los ideales de la revuelta de Córdoba, y bueno, y como que en realidad en la práctica no es tanto, y es una pena, ¿no? No sé, como que quería comentar eso y ver si también, si lo traemos con esto de que sean solo 3 alumnos al año, ¿no? Si somos 1000 los que ingresamos, ¿qué posibilidades tenemos, aunque vivamos todos en Montevideo, de poder participar? Digo, ¿cómo pueden ser obligatorias, pero a la vez no como que no dan lugar y como que
siguen dejando afuera, ¿no? Bien, a ver, sintéticamente, Nacira, está bueno esto que vos planteás. Bueno, esto de que sean 3 es esta modalidad que yo estaba diciendo, ¿no? Después, si cuando armamos grupos prácticos, pueden ser, hemos tenido hasta 15 estudiantes, sí, 15 en miles no es nada tampoco. Pero bueno, ahí es donde tenemos, ustedes son estudiantes, y son parte del cogobierno, y está bueno también que sepan como esta cuestión como de las contradicciones, ¿no? Porque sí, el tema presupuestal, por ejemplo, es un tema central en esto, sin lugar a dudas, ¿no? Pero no solo, no solo. En relación a esto que decías, digo no solo por esto que voy a decir ahora, es tal cual lo que vos decís. Sin duda la Universidad de la República tiene como un sello identitario, el de la extensión universitaria, que no lo tienen otras universidades en el país, y no lo tienen la mayoría de las universidades del mundo. ¿Tá? A lo sumo podemos encontrar en Argentina. Y en otros lugares la extensión, o lo que llaman extensión, digamos, ni se acerca a lo que hacemos nosotros. Entonces, esa es la parte llena, la mitad del vaso lleno, digamos, ¿no? Ahora, la Universidad de la República no está aislada de algunas lógicas académicas que hoy por hoy se mueven en este mundo, ¿sí? En el mundo que vivimos, que habitamos, neoliberal, capitalista, ¿sí? En donde, por más que sea una universidad pública, igualmente hay todo un desarrollo, hay toda una construcción de lo académico, digamos, que apunta a otro modelo y a otra concepción. ¿Sí? A otros modelos y otras concepciones. Y la Universidad de la República no es ajena a eso. La Universidad de la República no es una organización homogénea. Es una organización sumamente heterogénea, diversa y contradictoria. Entonces, esto que vos decías es así. De hecho, el periodo, la segunda reforma, fue un momento de un impulso muy grande a la extensión universitaria, de un reimpulso, ¿no? Ya venía, y a la integralidad, pero el periodo rectoral que siguió no lo fue, ¿no? Fue para atrás en eso, ¿no? Entonces, esa es la vida de las instituciones universitarias. Entonces sí, es así, hay contradicciones, está bueno que ustedes lo puedan como analizar y como pensar. Y después, en relación a la pregunta que vos hacías, Karen, claro, yo lo que más conozco un poco más, es del litoral, de Paysandú sobre todo, y también algo de Salto, pero de Paysandú tengo un poco más de contacto ahora. Tengo contacto desde hace muchos años, pero estoy como más informada, digamos, particularmente de Paysandú, en donde se hacen también, porque en Paysandú y en Salto ustedes saben que la carrera de psicología es completa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, allí también se desarrollan actividades de extensión y de desarrollo de la integralidad, muy vinculadas, en el caso de Paysandú, muy vinculadas a la salud comunitaria, porque hay un polo de salud comunitaria, entonces trabajan muy vinculados a eso, pero no solo. Allí se han trabajado con cooperativas, con todo lo que tiene que ver también con los sectores productivos, ¿no? Lo que nos permite también el tema de otros departamentos que no son Montevideo, es la aproximación al mundo rural, ¿no? La aproximación a la ruralidad, que a veces desde acá de Montevideo no la tenemos, entonces se desarrollan, sí. Después, en el ahí no les sé decir en este momento qué cosas están haciendo, pero, por ejemplo, sé que ahora con el tema de la emergencia, habían compañeros, digo porque conozco compañeros de la unidad de extensión del CURE, ¿no? Que es el centro regional, ¿no? Que abarca, ¿no? Rocha, Maldonado, La Valleja,
que estuvieron haciendo trabajos vinculados al tema de la emergencia sociosanitaria, en una zona ahí que se llama la Capoeira, en la que queda, no sé... En Maldonado. En Maldonado, ahí está, por ejemplo, o sea, vienen, sé que se han hecho trabajos, por ejemplo, también por compañeras de nuestro instituto, en cárceles de mujeres, en Maldonado también. En otros momentos se hacían trabajos articulados con las policlínicas, con los centros de salud. Esos datos son buenos, saberlo, capaz que más adelante te escribamos también, como Bien. para saber en cada localidad si sabes de alguna información, porque seguramente nosotras no nos mudemos a Montevideo para continuar la carrera, la continuemos, más allá de que la presencialidad se retome, obviamente daremos exámenes libres, bueno, veremos la forma de continuar, pero también en algún momento nos va a tocar realizar una práctica y bueno, tener la posibilidad de tener en donde uno vive es mucho mejor que... Claro. Principalmente por todo esto también, que agregando lo que decía Nacira, también nos daban mucho material sobre la descentralización, ¿no? Principalmente en el primer, y también como que se recontradice, porque digo, un tema de la descentralización, pero morís en la capital, como dice la canción. Y nosotras, bueno, un poco también queríamos enfocar esta charla también haciendo, bueno, un poco referencia a esto de cómo uno como estudiante puede continuar, siendo que está esa contradicción entre lo que está plasmado que se debería y en lo que sucede en realidad. Pero veremos cómo lo llevamos adelante. Ahí, claro, la universidad ha hecho enormes esfuerzos para descentralizarse, digamos. Hace unos años atrás no había nada de eso, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, nada, hoy tenemos toda la formación en el litoral norte, y bueno, y algunas actividades en el este, básicamente, ¿no? Pero me parece que sí. Ese es todo un tema. Otra vez nos topamos con la cuestión presupuestal. Sí, de presupuesto. Bueno, no sé si tú quieres hacerle alguna otra pregunta a la profesora o la dejamos que se tiene que ir. Sí, no, darle las muchas gracias, que ya son las 8, 1 hora, ¿no? Pasa rápido de charla cuando está interesante. Eso, muchas gracias. Bueno, mucha suerte a ustedes en el curso y en el parcial. Y bueno, quedo a las órdenes, quedo a disposición, cualquier cosa que necesita. Bueno, profe, muchísimas gracias nuevamente por haber dedicado estos minutos a esta cantidad pero nos quedaron muchas preguntas también por hacer. Bueno, esperemos otra oportunidad, a ver si cuando quieran. Nos conectamos nuevamente. Bueno, muy agradecida y bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias, que tenga buenas noches.